Los comandos que vamos a ver a continuación hablan sobre la manipulación del historial de Git, es decir, van a modificar la secuencia de cambios en el historial de Git, incluyendo su contenido, también sus referencias y hasta los metadatos que contiene. Esto nos va a servir también para deshacer ciertos cambios. Ahora, es importante tener en cuenta algo aquí. Siempre nosotros debemos considerar que únicamente estos comandos se deben utilizar cuando realmente se lo requiere. Entonces no debemos abusar del uso de estos comandos. Solamente se lo utilizan cuando nosotros estamos en ramas en las que solamente estemos trabajando nosotros. Por eso yo les decía, si vamos a trabajar en un equipo, a cada uno de los equipos o a cada persona se le asigna una rama para que trabaje ahí. Y los comandos que nosotros tengamos que ejecutar siempre se recomienda que sean dentro de nuestras ramas. No podemos estar trabajando en ramas compartidas porque lo que va a suceder es que vamos a tener conflictos al momento de hacer un merge y eso puede generar demasiados errores, como en clases anteriores vimos cómo me comenzó a generar algunos errores por ese mismo tema. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que no perdamos ninguna versión estable de nuestro proyecto por hacer un merge, y por solucionar eso pues se dañó algún avance que ya estaba bastante extendido. Antes de explicar el comando git rebase, es importante que recordemos el tema de las ramas. En Git, las ramas siempre que nosotros creamos es a partir de una rama principal, si ustedes se acuerdan, ¿sí? La rama de origen o la rama main, que sería esta rama de aquí. Entonces, a partir de esta rama nosotros nos fijamos, aquí generé una nueva rama y avancé acá y he generado una nueva rama. Entonces, a partir de la rama principal nosotros podemos ir creando nuevas ramas para que trabajen diferentes miembros de nuestro equipo. Este comando se suele utilizar para nosotros poder hacer ciertas actualizaciones a los cambios de la última rama de la versión o de la última versión que nosotros tenemos en una de las ramas. Generalmente va a ser a la última versión de la rama padre. Y así nosotros podemos trabajar con la versión del código ya más actualizada. Por ejemplo, digamos que yo estoy trabajando en esta rama de aquí, en la rama main, y alguien está trabajando en una nueva rama que se creó acá y otra persona está trabajando en la rama de. Cuando todos en algún punto hemos terminado las actividades que se asignó a cada integrante del equipo en su rama específica, entonces la idea sería unir, hacer un merge en un punto en el cual todas las ramas ya se encuentren finalizadas sus actividades. Entonces tendríamos que tratar de unir todas las ramas hijo a la rama padre para trabajar en una versión de código más actualizada. Entonces ahí debemos buscar. ¿Qué sucede en este caso? Vamos a tener un ejemplo. Vamos a tener un conflicto muchas de las veces. Por ejemplo, nuestra rama fue creada a partir de la rama main, como les mencionaba. Tenemos el punto A. Y como observamos aquí en este caso, si nosotros hacemos un rebase, entonces lo que va a suceder es que va a cambiar la rama de origen a partir de la última versión de la rama que seguimos avanzando. Por ejemplo, nosotros en la rama main, ¿sí? en este punto A, creamos una nueva rama y a partir de esto se empezó a hacer actualizaciones. Mientras que yo en la misma rama main empecé a trabajar y he avanzado con el código. Yo ya estoy en este punto de acá, pero el otro integrante del equipo pues está en este punto de acá y él también sigue avanzando. Entonces, la idea de esto es que al hacer git rebase, lo que se va a suceder es que se va a cambiar al origen, se va a cambiar el origen a partir de la última versión de la rama principal. Entonces, lo que va a suceder es que si esta rama que se creó en el punto A en aquel entonces, para que alguien me haga la ventana de login, por ejemplo, del sistema, yo seguí avanzando con un menú de opciones y estoy en el punto C. Lo que va a suceder cuando yo haga un git rebase es que todo ese avance de esa persona que trabajó en esta rama, ahora al hacer git rebase, todo ese avance se mueve acá a la última versión de la rama main, a la más actualizada. Entonces esta persona que está trabajando en este proyecto sigue conservando sus avances, sigue trabajando en la ventana de login, pero ya va a tener a disposición todos los avances que yo hice en mi rama principal, porque ahorita ya estoy en un avance en un punto C, ¿sí? Ya no estoy en el punto A. Entonces esa es la forma en la cual se trabaja con git rebase. Otro uso del comando git rebase es para unir, descartar e incluso borrar commits. Esto se hace utilizando el comando git rebase -- interact, y lo que hace este comando es permitirnos interactuar con el proceso de rebase y decir uno por uno qué hacer con nuestros commits.
commits. Eso es específicamente útil si ustedes saben que hay cambios innecesarios que necesiten eliminarlos, o si tal vez tenemos varios commits que nos pueden parecer más consistentes para ponerlos en uno solo, o poner esa información en un solo commit como tal. Ejemplo de esto, para que se entienda mejor. Tengo estos dos commits de aquí, el avance de la clase 8 y el conflicto 9, pero resulta que estos dos, las modificaciones son mínimas, son pocas. Entonces la idea es, a ver, ¿para qué voy a tener dos commits aquí con cambios pequeños pudiendo hacer uno solo, ¿no es cierto? Entonces puedo unir estos dos commits en uno solo, y con eso yo puedo ir eliminando algunos commits y generando nuevos, y yo ya podría ir optimizando mi historial de versiones de una mejor forma. Con esto nosotros podemos interactuar mejor con el historial y tener más actualizaciones organizadas, ¿ya? Con esto vamos a poder tener nosotros mejor consistencia en el proceso de los commits, de la información que nos presenta. Entonces, en general, sirve para hacer como una especie de una limpieza al historial antes de unirlo a la rama principal. Como les mencionaba, este es el comando git rebase -i y el nombre de la rama a la cual nosotros vamos a hacer el rebase, vamos a mover. Entonces, cualquiera de estas opciones vamos a hacer con esto. Esta rama la voy a mover a la rama principal, entonces hago un git rebase -i y el nombre de la rama. Entonces vamos a poner en prueba este comando de aquí. Primerito, a ver, yo estoy en la rama main y estos son los datos que hay en la rama main. Podemos cambiarnos a otra rama en caso de necesitar. Vamos a ver cuántas ramas tenemos, aunque aquí ya las podemos observar. Recordemos, utilizamos el comando git branch y ahí tenemos dos ramas, conflict test y la rama main. Son las ramas que estamos actualmente trabajando. Conflict test hizo estos commits y en main tengo estos otros commits, como podemos fijarnos. Entonces aquí están los commits de cada una de las ramas que hemos venido trabajando. Ahora resulta, puede ser que yo necesite unir este commit con el commit de acá, puede darse el caso. Entonces podríamos trabajar de esa manera. Como ya identificamos que tenemos diferentes ramas y nosotros lo que queremos hacer es que tanto la rama de conflict test como la rama de main, si yo me voy a conflict test, me cambio de rama y hago un git log, voy a poder observar todos los datos de conflict test hasta este punto. Pero resulta que ya se avanzó en la rama main otras configuraciones. Nosotros empezamos a trabajar en la rama main inicialmente, y en este punto de aquí yo ya empecé a trabajar con la rama conflict test, y miren todos los commits que he venido haciendo, todos estos commits de aquí. Pero eso lo hice en este punto de aquí de la rama main, digamos que es el punto A de la rama main, y todos estos commits de acá son del conflict test, que sería de la rama conflict test acá abajo. Entonces en la rama main, luego me cambié a la rama main y ejecuté estos otros commits. Entonces de la rama main tengo estos commits y tengo los commits de acá, nada más, que serían todos estos commits de naranja que están aquí. Mientras que estos commits de la rama conflict test vienen a ser todos los commits que voy a generar acá. ¿Qué es lo que sucede? Que yo luego me cambié a la rama main nuevamente acá y avancé haciendo 3 commits más, que es lo que están aquí. 1, 2, 3. Digamos que ahora estoy en la rama main en este punto, pero en el punto de acá están en la rama conflict test. Necesito mover todos estos commits de conflict test a este punto de acá, al avance que yo tengo, para que tanto la rama main como la rama conflict test estén en el mismo punto y todos tengan el mismo código y todos vayan a la par con los mismos avances que todos tenemos. Si la persona que está trabajando en la rama conflict test sigue aquí, pero yo ya estoy en un commit acá, él no va a poder observar estos códigos, se va a mantener aquí y en este estado de acá. Entonces la idea sería igualarnos todos a la par para trabajar con los avances en ese código. Entonces vamos a hacer eso, vamos a tratar de ejecutar ese comando, y para nosotros poder especificar a la rama principal que le queremos unir, entonces lo correcto sería cambiarnos a la rama en donde existen esos datos que queremos que avance, que sería la rama de aquí. Entonces la idea sería irme a esta rama y de esta rama decirle que quiero que todos los commits se muevan al último commit de la rama principal de la rama. Entonces me debo cambiar de rama. Recordemos que nosotros ejecutamos el comando git. Si tienen la versión actual de git, es git switch de esta forma, y el nombre de la rama, que en este caso sería conflict test. Como yo tengo una versión más antigua de git directo, git checkout. Perfecto, entonces nos cambiamos a la rama que necesitamos hacer que avance hacia la rama main, a la rama principal. Entonces con esas modificaciones que nosotros estamos teniendo, ya nosotros podríamos hacer la unificación. Vamos a hacer aquí un git log one line
Miren, entonces si se fijan, solamente tengo esto. Yo puedo ver los commits que hice en mi rama, pero los otros commits que tenía superiores en la rama main no los puedo visualizar, porque obviamente yo me quedé aquí y a partir de aquí se crearon. Entonces solamente puedo ver mis commits que he venido creando. La idea es todos mis commits ahora moverlos hacia el último avance de la rama main, hacia la posición C. Entonces eso es lo que necesitamos en este momento, trasladar, mover todos esos datos a esa rama. Nos hemos movido a la rama que necesitamos trabajar. Y vamos a ejecutar el comando git rebase y el nombre de la rama padre principal, main. Perfecto. Entonces ya pasó a la misma posición en la cual nosotros estábamos actualmente, que sería pasarnos de aquí a al mismo nivel de la rama main, acá. Entonces todo se acaba de mover directamente a esa posición. Entonces esa es la idea de cómo nosotros debemos ir trabajando. Y vamos a hacer ahora un git log OneLine. Y si nos fijamos, miren lo que me dice aquí. Me dice que la rama conflict test está al mismo nivel de la rama main. Entonces lo que hemos conseguido es que ya estén todos los cambios hasta este nivel, hasta aquí. Esa sería la funcionalidad entonces del comando. Algo que nos suele suceder nos suele pasar seguido es que cuando nosotros estamos desarrollando cualquier tipo de proyecto, a veces olvidamos agregar cierta información en la descripción del commit, o incluso olvidamos agregar algunos archivos que eran importantes, que de alguna forma deberían estar registrados dentro del commit. Incluso también podemos olvidar cómo configurar correctamente el autor del commit, o incluso detallar correctamente el mensaje que vamos a establecer. Afortunadamente Git nos permite modificar el último commit haciendo uso del comando amed, o una variación básicamente del comando commit que se llama amed, y vamos a ver cómo funciona esta variación. Vamos a volver a la rama main, vamos a hacer un git checkout, vamos a hacer un git log online. Como el último commit como tal es este reset que habíamos hecho, vamos aquí a ubicar párrafo, vamos a hacer un lore, correcto, voy a guardar, y en el main también vamos a aumentar datos. Esto aquí también voy a aumentar unos cuantos, y vamos a hacer desde acá git add punto, y vamos a hacer un git commit nueva actualización con rebase. Ahora sí, vamos a hacer un git log online. Resulta que al hacer esta nueva actualización con git rebase, me equivoqué en algo. Digamos que necesité agregar alguna otra modificación, o me equivoqué en el nombre del commit que acabo de hacer. Entonces ahí es cuando nosotros deberíamos utilizar el comando amed. Este comando nos va a permitir hacer una modificación al último commit, que normalmente en este caso dice nueva actualización con rebase, y yo quiero cambiar el nombre de este commit. Entonces vamos a ejecutar el comando, ¿sí? -m, y aquí le voy a agregar el mensaje, ¿sí? Por ejemplo, nuevo mensaje modificado de rebase, y ahí sí ya se actualizó. Con esto nosotros hemos modificado el mensaje del último commit que hicimos. Entonces si yo hago un git log --online, ya podemos observar que en el último commit el mensaje se modificó, nuevo mensaje modificado rebase. Esos serían los cambios entonces que nosotros podemos ir haciendo. Asimismo podríamos movernos a otro commit, hacer las modificaciones y generar un nuevo commit para regresar a ese estado anterior, y también podríamos modificarle el mensaje. Y finalmente vamos con el comando cherry pick. Este comando pues es bastante útil porque es como una especie de copy paste, pero para los commits que nosotros vamos haciendo. Es bastante útil cuando nosotros necesitamos cambiarnos de ramas o secciones de código que están dentro de una rama diferente. Lo que nosotros podemos hacer es simplemente ir a una rama donde están los cambios que necesitamos, identificar el hash de esos cambios que nosotros queremos para pasarlos hasta nuestra propia rama. ¿Se acuerdan que anteriormente yo podía navegar entre los commits, pero de mi rama, en la rama en la que yo estaba? Entonces suelen existir casos en los cuales yo necesito navegar a una rama diferente y traerme esa pieza de código de la rama diferente a mi rama. Para eso nosotros el comando es súper sencillo, git cherry pick, y tenemos que ubicar el hash del commit.
Eso es lo único. Entonces para eso yo necesitaría identificarme cuál es el commit que yo necesito copiarme. Vamos al editor y aquí vamos a hacer lo siguiente. Resulta que estoy en la rama main. Cambiémonos de rama. Vamos a la rama conflict test. Hacer un git log one line. Y por ejemplo yo tengo aquí el avance de la clase 8. Yo me quiero copiar el avance de la clase 8 y quiero llevármelo a mi rama main. Entonces yo voy a cambiarme nuevamente de rama y me voy a regresar a main. Entonces la idea sería poderme copiar todos esos datos de ese proyecto a la rama en la cual yo necesito ir trabajando. Vamos a ejecutar este comando para ver cómo es que funciona y cómo se va a poder trabajar. La idea sería entonces, si yo ya tengo copiado el hash de la rama conflict test en este caso, a la cual yo me quiero llevar ahora a main, entonces lo único que tengo que hacer es ejecutar git cherry pick y ubicar el hash de esa rama. Es lo único que yo tengo que hacer. Vamos a darle enter, aquí me da un error, me dice error en el commit. Lo que me está pidiendo es que primero debo hacer un merge para después de ese merge hacer un commit y agregarle un mensaje que nosotros vamos a hacer para poder registrar esos nuevos cambios. Vamos a hacer un git status para ver cómo están nuestros procesos. Git status, aquí no hay nada y vamos a cambiarnos a la rama conflict test status. Ok, entonces no tenemos ningún dato pendiente por el momento en nuestra rama. Ahora sí, vamos a hacer un merge. Para nosotros poder hacer un merge, primero debía dirigirme a una de las ramas, a la rama que yo voy a estar necesitando para poder hacer el merge. Entonces, ¿qué rama con qué rama voy a hacer yo el merge? Yo estoy en conflict test, entonces yo puedo decirle que esta rama se haga un merge con la rama main. Vamos a cambiarnos a la rama main y ahora sí vamos a hacer un git log. Ya hicimos un merge de la rama main con la rama conflict test. Perfecto. Entonces, ahora sí, ya los dos elementos como tal están dentro de la misma rama. Regresemos a conflict test y aquí vamos a hacer el git cherry pick, pero ya no de este hash, sino del hash diferente. Dice que no se puede aplicar y aquí ya me salió, miren, ya me reconoció. Si regresamos al código, ahí se genera el conflicto de lo que nosotros estamos intentando ir generando. Me estoy trayendo una copia a mi repositorio en otra rama. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está sucediendo es que como yo tenía un código, mi repositorio local, al traer desde otra rama esos datos del mismo archivo, entonces lo que estás generándose aquí es un conflicto. Y es lo mismo que habíamos visto anteriormente. Yo acepto los cambios actuales o acepto los cambios entrantes. Aquí está el hash del código del commit que estoy intentando traerme ese código a mi rama directamente, pero resulta que quería otro código. Entonces ya dependerá si es que yo realmente quiero traerme los códigos de esa otra rama, entonces yo debo aceptar los cambios entrantes, y si no quiero traerme esos códigos, pues lo deshago. Entonces de nada me va a servir ejecutar el comando cherry pick aquí, ¿sí? Porque la idea es copiarme los códigos de esto en mi proyecto actualmente desde la rama de acá. Entonces eso es lo que está sucediendo. Funciona correctamente, sino que se crea un conflicto porque aquí había otro código. Voy a aceptar los cambios entrantes de este hash y con esto me he copiado el hash que estaba clase de nombre y apellido, esto de aquí, a mi rama actual, y lo único que se incrementó fue nombre y apellido. Y ya lo único que me queda hacer es un git status para verificar. Miren, ahí está la modificación. Ya puedo hacer un git add, agrego todo, y un git commit. Y aquí ya le podemos decir copia del commit. Vamos a hacer de aquí git log, y ahí está. Entonces conflict test, esta rama se trajo una copia de este commit de acá, que este commit es el que está aquí.